Hola a todos, bienvenidos al 21º episodio de Artistas por Artistas. Para este episodio tenemos el lujo de tener con nosotros a Natalia Higuíñez. Hola Natalia. Una alegría estar acá contigo. Gracias. Oye Natalia, nada, quería que volvamos a conversar sobre tus estudios de género y sexualidad, cómo transformaron sobre todo tu última etapa en el trabajo y en tu creación. Han sido fundamentales, ¿ah? Ujú. O sea, yo empecé, digamos, haciendo muchas cosas desde mi propia experiencia y algunos referentes más de la pintura y la fotografía cuando estaba en la universidad. Y hubo una crítica de arte que me dijo que, como si fuera algo malo, me dijo, Natalia Higuines hace un arte sociológico, Ah, ¿no? sí, Pero como, no como algo bueno, ¿no? claro. Ah, ok. Entonces yo dije, y también había gente que empezaba a preguntarme si era artista feminista por el tipo de temas que hacía. Entonces yo la verdad que era muy ignorante, digamos, del feminismo y de los feminismos en el arte, ¿no? En la universidad no me habían enseñado nada, prácticamente casi ninguna artista mujer. Entonces, claro, me metí a estudiar la maestría de género. Ya antes, en realidad, con Perra Habla, había estado en vinculación con varias ONGs feministas, había hecho algunos trabajos con ellas, habíamos ahí complotado juntas, pero igual yo sentía que mi formación, digamos, al no haber estudiado incluso cosas básicas de historia o, digamos, de política, pucha, la maestría me vino súper, ¿no? Y la verdad que me sostuvo bastante. Y por ahí escuché que tú decías que sin esa maestría no hubiese sido madre, ¿no? Como que te ayudó de alguna manera a perdonarte ciertas cosas. Sí, no, ha sido fundamental para mí trabajar en estos tres ámbitos, ¿no? En la Ujú. creación, la investigación más teórica, histórica y la propia práctica de maternar y de la crianza, ¿no? Creo que no, en realidad ya desde antes, yo creo de ser madre, para a mí los feminismos me han salvado la vida, ¿no? Como dice Ujú. Miguel López en uno de sus textos. O sea, de verdad, si yo no hubiera entendido que todas esas violencias tenían un correlato más estructural, que no eran cosas que solo me pasaban a mí, que no eran, ¿no? Ujú. Hubiera sido mucho más difícil transitar, ¿no? Claro. Se armó un curso en el año, pero era un curso en el año 90, antes de los 90, en el 89. Norma Fuller creó un curso de género en la universidad, ¿no? Y después ya hicieron toda una carrera de género. En la Sí, PUC, en la Universidad Católica, han sido pioneras en los sí, han estudios sido de pioneras, género ¿no? en el Perú, ¿no? Mm. Empezó con el diplomado, donde estaba Norma, por supuesto. Ah, en el diplomado. Y después se ha hecho la maestría y Ujú. en general es una de las, digamos, hay un grupo Mm. de diferentes, interdisciplinario también de género. Digamos que las feministas andábamos muy dispersas por la universidad y a iniciativa de Pepe Patrón, de Patti Ujú. Ruiz Bravo, Tu mamá era obviamente. feminista también. Mi mamá ha sido una Sí. militante más de izquierda y poco a poco se ha ido Ujú. yendo al feminismo, Claro, ¿no? A su claro. manera, desde su perspectiva, Porque es muy pero religiosa, ¿no? Tiene, yo vengo de una generación que creció con la teología de la liberación, ¿no? claro, claro. Gustavo Gutiérrez Mm. y varios amigos y un Gustavo montón de... Gutiérrez, el filósofo, Él estudió ¿no? varias cosas, ¿ah? Me Sí, parece que empezó como sociólogo, pero te mentiría. Puede haber pasado por la Facultad de Letras de San Marcos, me parece que sí. también ha hecho católica, ha sido profesor por muchos años y Ujú. para mí ha sido como un tío, ¿no? Como Claro, un tío mayor que además muy inspirador, ¿no? Más allá de si tuvieras fe o no, claro, en claro, realidad ir a sus misas, escucharlo y ver lo cálido que era en la vida cotidiana, ¿no? claro. Ha sido como una, para mí, una convivencia con la religión muy libre, ¿no? ¿Y tú sigues siendo religiosa? Yo no soy practicante No católica, practicas. de hecho Ujú, tengo muchas críticas. ujú, Creo que gran parte de la situación que vivimos las mujeres ha sido tallada por la por la religión. iglesia, las iglesias en general. Pero para mí lo religioso está como cuando me casé, ¿no? ¿Te casaste por religioso? Fue un rito como paralitúrgico, Ah, ¿no? sí. Donde estaba Ah, Gustavo y otros amigos curas, Gustavo, ¿no? ¿qué? ¿Bunti? Gutiérrez. Ah, Gutiérrez, ya. Y ahí, digamos que lo que planteamos con Sandro, con el que me casé, que si Dios era las amigas, el mar, los árboles, ¿por qué llamarle Dios, no? Claro, Es un texto de Pessoa. sí. Y para mí es eso, ¿no? Para mí, en todo caso, la religiosidad o la espiritualidad, vamos a decir, está en En la la vida. marcha de No Keiko de ayer. O sea, Claro, es claro. un espíritu colectivo, un espíritu que te conecta, ¿no? Qué interesante. ¿Y tú cuántos años llevas enseñando en la Universidad Católica? Uf,
Yo nunca salí de la Nunca universidad. saliste, ¿no? Sí, Sí, curioso. ingresé el Sí. 90 con 16 años y antes de terminar el último curso ya era instructora, y después Ujú. jefe de práctica, profesora, ¿no? Y así poco a poco se ha ido haciendo parte de mi vida. Pero además no solo enseñabas en la Universidad Católica, sino también en Corriente Alterna y en el Centro de la Imagen en su momento, ¿no? Sí, Yo te he sí, visto siempre enseñando. sí, me Y encanta. sí, claro, y a la vez creando. Eso es un gran mérito, ¿no? Porque no has parado en tu carrera de creación. Y como tú me comentabas fuera de cámaras, en algún momento el arte te ha servido para poder sanar y para poder pasar y transitar la vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que si no tuviera la posibilidad, más allá de, digamos, que me hubiera gustado poder, creo que ahora recién estoy empezando a lograrlo, pero tener una, digamos, una vida un poco más profesional en términos de poder tener tiempo para hacer postulaciones, convocatorias, en fin, más tiempo en mi taller, ¿no? Creo que es un tiempo ahora que mis hijas han crecido en el que puedo, digamos, dedicarme mucho más. Cuando tú me hablas de Sí, continuidad, yo digo, ah, qué difícil, porque en realidad he tenido que hacer tantas cosas al mismo tiempo, sí, tres, cuatro exacto. trabajos, criar dos hijos, digamos, todo lo que ha implicado los tratamientos médicos que he tenido. Entonces, creo que he seguido creando porque era una necesidad, digamos, imperiosa, digamos, ¿no? Claro. Qué duro ser mujer, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Qué difícil, en verdad. No nos hacemos esa pregunta, al menos a mí me parece bien dura, ¿no? Coincido, ¿no? Y eso que seguramente estamos hablando desde un lugar de mucho Del privilegio, privilegio, sí. ¿no? Por lo menos para mí ha sido difícil, ¿no? Ha sido difícil, digamos, no tener como una aldea para criar a mis hijos, ¿no? O sea, digamos, salvo Claro. ayudas puntuales o gente cercana que con mucho cariño siempre está atenta, pero en realidad ha sido una tarea muy solitaria, ¿no? Sí, claro. Y los grandes breaks que yo veo, las grandes distancias entre un proyecto y otro en mujeres artistas son muchas veces por la maternidad, ¿no? Que tienen, se ven obligadas a parar su producción artística. Mm. Y en tu caso no, y eso es increíble que hayas podido lograr continuidad. Así como me pasó con mi tesis de maestría que me tomó 17 años, Ah, sí. de verdad la sentía como un acompañamiento de Ah, vida, ya, porque era como que dije, ya la tengo que sustentar antes de que mi hija cumpla 18, porque era ujú, una locura, ¿no? O sea, era claro, como mi tercera hija que andaba siempre ahí acompañándome, ¿no? ya, Y me acompañaba literalmente, o sea, si yo no hubiera podido leer a Diane Rich y a Victoria Sau y a Silvia Federici y a todas ellas, pucha, no sé cómo hubiera transitado, ¿no? claro. La maternidad. Y ha sido como súper compañera, ¿no? Así como las poetas de los 80, Rocío Silva, Carmen Ollé, digamos, o amigas como Victoria Guerrero, ¿no? Digamos, le dieron un lugar a lo que significa ser mujer, Sí, ¿no? O talentosa personas Victoria. identificadas como mujeres, ¿no? Para ser más precisa. Y ahí es como que la sexualidad, la reproducción y todo esto adquiría como una dimensión más política, más sensorial, más gozosa, menos situada en el deber, ¿no? Ujú. Y sí, ha sido como fundamental para mí esa compañía. ¿Victoria es de tu promoción? No. Por ahí un Por ahí, poquito ¿no? mayor quizás, Trome, pero Victoria, tiene unos poemas hermosos, sí, una gran soy escritora. fan. Yo también, me encanta. Quería preguntarte sobre tu época en el colectivo La Perrera. ¿Cómo fueron esos años? Porque fueron a finales de los 90, ¿no? Sí. Qué te trajo esa experiencia que fue tan poderosa en Lima, en distintos sectores, ¿no? Se movilizó mucho ese proyecto. Digamos que era una coyuntura bien particular, Sí, ¿no? pues tomar la Estábamos al calle final de la era... dictadura de Fujimori, mm, digamos, ya había cooptado muchos de los espacios y muchos de los medios de comunicación. Entonces, claro, y Fujimori tuvo también una agenda ligada a Beijing y a las cumbres, digamos, de mujer que hubo en el mundo en ese momento. Entonces había un sector también del movimiento feminista que había como apoyado, ujú, digamos, el que se pudieran generar esos convenios internacionales, que el Perú formara parte de esas, digamos, redes internacionales. Entonces, claro, digamos, un afiche que normalmente publicita un concierto, una fiesta, ¿no? De pronto lo sacas de su contexto y las frases que normalmente yo, por lo menos cuando era más chica, recibía cotidianamente, ¿no? mm, Las descontextualizas, las pones en blanco y negro, fluorescente, y claro, se arma la pampa, ¿no? claro, claro. Entonces fue también una mezcla del recurso, que era digamos, yo soy fan de los afiches chicha desde chica, ¿no? Sí, Mi papá trabajaba en una ONG que tenía una imprenta, entonces, claro,
Para mí Ah, el diseño era como parte, si bien desde chiquita quise ser pintora, digamos, porque mi mamá era muy, muy dibujante. mira. ¿Tú eres Pucha, única hija? no, no, No. somos dos. Ok. Y ver los estilógrafos y cómo Mm. mezclaban la tinta en las grandes, así en los rodajes, antes se mezclaban las tintas a mano, en fin, me jaló al diseño, pero ya una vez estando en la facultad, ya me jaló la pintura de nuevo, ¿no? Claro. Pero en toda esta gráfica, digamos, de homenaje a la gráfica chicha y a la música chicha, voy haciendo que el diseño vuelva a ser parte de mi trabajo artístico, ¿no? O sea, yo he trabajado muchos años haciendo diseño Mm. para ganarme los frijoles, incluso desde la universidad, pero, digamos, recién con Perra Habla es que esas dos dimensiones mías se unen, ¿no? Ujú. Y el colectivo Sociedad Civil que crea el acto simbólico del lavado de la bandera, ¿cómo fue esa experiencia de la mano a grandes artistas también, ¿no? En su momento, con Con Susana Susana Torres, Torres, con Susana Torres, sí. Gustavo, con Emilio Santiesteban, Fernando Bryce. Hubo un pequeño grupo inicial, Me acuerdo de pues, Nana Gold, ya, de ese grupo que también iba, pero no eran parte, creo que iban a apoyar creo que un el poquito más lavado de la adelante. bandera, Sí, sí, sí. sí. Sí, bueno, hicimos varias cosas. La primera acción que tuvimos fue el entierro de la OMPE, ¿no? Frente al Palacio de Justicia, que hicimos una Claro, sí, vigilia sí, y me nos quedamos acuerdo, a me dormir acuerdo. toda la noche Sí, ahí. qué bravo, qué Y valientes, en verdad, en una época así, ¿ah? Yo admiro eso, yo vivía aterrada. Yo no podía ni siquiera ver muchas noticias. es que Sí, fue una época dura y por eso me sorprende que estemos en esta coyuntura electoral, qué bárbaro, ¿no? pero en todo Sí, caso, sí, pero digamos, valiente, tú, valiente. O sea, tú decías que no es bien valiente, todo me ayer que parece. estaba Sí, con Natalia Revilla, estábamos caminando hacia la marcha, decíamos, oye, pero cuando fueron las matanzas en el régimen de Dina Boluarte, nos daba miedo venir a las marchas, porque sabíamos que podía haber represión. Ya nosotras, además, estratégicamente en Retablos por la Memoria, nos claro. salíamos, digamos, cuando ya veías que los policías estaban poniendo las máscaras, antigases, Yo soy bien cobarde para las marchas. pero He ¿sabes ido, qué? pero igual me da miedo, pero Bueno, no es en vano, ¿ah? Porque sí. sí, mira las cosas que han pasado, Hoy ¿no? esas Sí. personas han fallecido y no ha sucedido nada, ¿no? Hasta Sí, ahora. no, es Cuarenta y terrible la cinco impunidad personas en la que muertas, estamos. ¿no? No, Tremenda, tremendo. tremenda. Entonces, Sí, no, sí, lo que pasa es que yo de verdad, te lo juro que me ahogo por dentro de toda la injusticia, la impunidad que hay. por Y supuesto. cuando uno sale o cuando hace activa con las amigas y hace cosas, es como que Te llenas de esa fuerza. impotencia Sí, y esa pena, porque realmente cada vez que veo las fotos de estos muchachos asesinados, o sea, es como, o familias unidas por la justicia, que es una colectiva de familiares de sí, mujeres fuerte eso. víctimas de feminicidio, ¿no? Es como que creo que en ese sentido es tan importante lo colectivo, ¿no? Porque, digamos, si esa pena se comparte, si esa indignación se comparte, si se politiza, podemos empezar a hacer acciones conjuntas que nos permitan cambiar un poco el rumbo de las cosas, ¿no? ¿Qué te quedó de esa experiencia? ¿Cómo ves desde el 2000 al 2026 el cambio en intervenir la calle? Digamos, yo desde niña me ha encantado la calle. No, pero la intervienes con tu trabajo, digamos. Y siempre he estado como observando muchas de las maneras que tenemos de comunicarnos en la calle. Por eso me Ujú. gusta la gráfica, ¿no? Y cuando hice un proyecto que se llamó Dejo este cuerpo aquí, ¿no? Claro, Ahí también exactamente. yo estaba Ujú. pensando, digamos, desde niña me quedé como muy conmovida con esos cartones donde la gente pedía medicinas o pedía cosas, pero sin mayor señal de cómo entregárselas o cómo colaborar. Y me parecía como un acto de resistencia en el sentido de dejar una evidencia, ¿no? De esa Ujú. carencia, de esa precariedad, ¿no? Pero ahora ¿tú crees que se siente más los actos en la calle que antes? ¿La gente los ve más? Es que depende. Ujú. Creo que ha habido momentos porque, por ejemplo, en el 99, cuando me hacen la investigación fiscal por Por lo de la Perra Habla, perrera. digamos que la acusación fue por pegar papeles en la calle y alterar el orden público, digamos, ¿no? Claro. Entonces, claro, después ha habido digamos, mucho reglamento de las municipalidades para evitar que la gente pegue en las paredes, ¿no? Entonces incluso se ha tratado como de focalizar en ciertas zonas y de hecho cuando se hace la pegada de afiches, Ujú. nunca se pega en la casa de cualquiera, se pega en paraderos, en sitios, Claro, ¿no? sí. Ya los expertos en pegado de afiches, que son, digamos, profesionales del asunto, ya tienen identificado, ¿no? La ruta de la chicha, la ruta del rock, Ah, ¿no?
Entonces, claro, Ah, cuando también podías pegamos, tomar la ayuda claro, bueno, Ah, es un ok. trabajo, ¿no? Y había Sí, que claro, pagarlo, claro, pero claro. cuando pegamos como 3.000 afiches en Lima con Tres Perra Habla, mil afiches, wow. eh, pucha, era Wow, ya imposible, ahora ¿no? Yo entiendo, pensaba tres que yo mil iba a ir afiches. así en mi carro viejo, iba a pegar los Claro. afiches y era imposible, ¿no? No, es que 3.000, ya, Porque de ahí olvídate, te pegan claro. encima. Sí, Entonces, tú tienes, si quieres un impacto, digamos, a nivel ciudad, importante, tiene que ser una tiene que cosa ser masiva, ¿no? masivo, claro. Entonces ellos saben dónde pegar, pero ahora cada vez hay como más restricciones, entonces sí, las calles y muchos distritos se han vuelto como mucho más, digamos, punitivos de la gráfica callejera, ¿no? Ujú. Y en Dejo este cuerpo aquí, que estás mencionando esta intervención de cartones reciclados y fragmentados de cuerpos de mujer con frases del Journal de Cáncer, ¿este proyecto fue, digamos, más controlado? Lo hiciste, no tuviste que pegar en la pared, sino que colocabas estos cartones, ¿no es cierto?, en lugares estratégicos. Sí, a Sí, diferencia de Perra Habla y otras campañas que hicimos con varias sí, ONGs feministas, digamos, de diverso orden, ¿no? Contra la violencia, con Demos, hicimos cosas con Flora Tristán, en fin, hicimos como pegadas varias. A diferencia de esas, e incluso una que hice que se llamó Buscando a María Elena Moyano, que también buscaba, digamos, mm, ser muy visible, sí, digamos, en medio de la pandemia, dejo este cuerpo aquí, más bien recupera un espíritu de esos cartones que veía, ¿no? Que era como que si quieres llegar ahí, tienes que esforzarte, ¿no? claro. Tienes que agacharte, tienes que, digamos, estos textos que saqué de los diarios del cáncer de Andrea Lordé, digamos, estaban en letra chiquita, ¿no? O sea, realmente era como la violencia se vive, digamos, dentro de las casas, como invisible, como, ¿no? Y la pandemia nos demostró eso, ¿no? Que el abuso seguía existiendo, ¿no? Claro, No son era un como abuso cartones ahí externo, que ¿no? Sino era sí. un abuso no solo estructural, sino sistémico, ¿no? En el mundo familiar incluso. Pero qué linda la materialidad que usas, ¿no? El cartón. Amo el cartón. Me parece Precioso, sí. digamos, ya desde hace un tiempo, creo que después de la antológica que tuve el 2018, lo que me interesaba era como volver a lo más simple, a lo que estuviera más accesible, ¿no? El cartón es algo que puede usar cualquier persona, Claro. incluso en situación de calle, para abrigarse, ¿no? El cartón, las cajas de cartón se han usado para entregar restos de personas desaparecidas, El mismo sumadas, tono ¿no? del cartón, ¿no? Se El cartón se invisibiliza. usa para trasladar Sí. todo lo que usamos en este mundo de mercado y de capital, donde poco es lo que producimos y Mm. más es lo que importamos o lo que, Claro, y está tan digamos, vista, compramos sí, hecho, ¿no? está tan vista en lo público, en la calle, que puede pasar invisibilizada, que era lo que querías, ¿no? De Sí, alguna sí. manera. Y además es un material reciclado, ¿no? Es un Sí, material que después se puede además reciclar. O sea, es una sí, vida claro. como creo que es lo que yo trataba de transmitir con ese trabajo, que era el agotamiento que tenía, ¿no? Cuando en Ni Una Menos decimos tocan a una, tocan a Mm. todas, en realidad es difícil estar en cada casa, en cada barrio. Una cosa somos las convencidas, las que nos ayudamos, incluso a veces ni siquiera nos podemos ayudar entre nosotras Sí, es terrible. y llegar a cada lugar no es fácil, ¿no? Entonces había como un cansancio, una frustración de lo que se podía lograr, a pesar de que se había logrado la marcha más grande de la historia del Perú, ¿no? Además por un tema entre comillas privado, ¿no? Y Claro. hacerlo público de esa manera, así como todos los testimonios que se dieron. Pero en realidad, digamos, mientras las instituciones, mientras la justicia siga estando, digamos, con estos grados de impunidad, Claro. es como muy difícil, ¿no? Entonces ese trabajo expresa ese agotamiento, pero también un poco la necesidad de descansar para reciclarte, ¿no? Para como repensar, llenarte de energía, ¿no? Y sí, yo vengo de una familia como muy activista, muy política, entonces es como que no siempre es fácil encontrar un lugar dentro de todas tus tareas y necesidades, ¿no? Tanto de salud Mm. como de ganar el dinero y, en fin, mantenerte, poderle encontrar un espacio a ese... En un mundo además tan individualista es como difícil encontrar cómo moderar tu impulso de cambio, ¿no? De mejorar las cosas, ¿no? Claro, Y es claro. como que no es fácil, es muy frustrante, ¿no? Uno siempre quiere tratar de mejorar la situación no solo de uno, sino principalmente del colectivo, pero todo parece, y sobre todo los poderes más grandes, fácticos, parecen como llevarnos a esta especie de individualismo, el sálvese quien pueda, ¿no? Sí, claro, el neoliberalismo y la tecnología ayuda a todo esto, ¿no? A que Mm. estar ensimismados en el teléfono.
a no mirar al otro, a creer que uno está cerca porque lo ves por un Zoom, ¿no? Es tremendo. Y claro, no, te vi en redes, quiere decir que todo va bien. Sí. Es tremendo. Y de ahí pasas a una continuidad del trabajo en Ansío lo que crece mientras cae en el 2024, Sí. ¿no? Que hablas de, bueno, de la verticalidad como símbolo de autoridad, de los tótems pétreos como símbolo patriarcal, la arquitectura como instrumento ideológico, la invisibilización de las mujeres. Haces estas huellas en los cartones de serigrafía, ¿no? Donde Sí. imprimes penes, ¿no? Cuéntanos de la continuidad del proyecto. Sí, digamos que en Dejo este cuerpo aquí, el cuerpo está horizontal, ¿no? Y apelo a esa horizontalidad frente a la verticalidad de la ciudad y de los postes y rejas donde pusimos los cartones. Esa muestra la hicimos igual que la del 2024 con Ari González Vigil. 2020. Una del 2020, sí, la otra la de 2024, Ansío. claro. Ansío lo que cae es en el 2024, ¿no es cierto? Sí. ¿Y ahí qué pasa cuando pasas del lugar público al privado? ¿Qué sucede con la muestra ahí? Eso me pareció muy En interesante. realidad, todavía me queda pendiente una dimensión más Pública, pública ajá, yo también creo. de Sí, Ansío, lo sí. que crece mientras cae. Entiendo ese proceso, el de dejo este cuerpo aquí con la horizontalidad. Me llevó a pensar en la verticalidad de donde ponía los cartones, y ahí es como que empiezo a pensar en lo vertical del poder, ¿no? Esta idea que siempre tenemos el poder como una pirámide, ¿no? Y quiénes están arriba y quiénes sostienen esa pirámide. Y también en nuestro cuerpo, como la cultura, entre comillas, ilustrada y moderna nos ha ido a pensar que lo racional es lo que gobierna nuestras vidas, la cabeza, ¿no? Y el resto del cuerpo nos sirve, digamos, ¿no? Claro. Entonces, claro, para mí era importante identificar esos símbolos de ese poder vertical, no solo los falos, sino también, de alguna manera, como hacen Gilbert and George, las heces, ¿no? Y también, para mí, un símbolo muy del colonialismo y el poder patriarcal y capitalista son las columnas griegas, ¿no? Claro, grecorromanas en totalmente. general. Entonces, lo que me interesó fue contrastar esos símbolos con las propias impresiones que tenían los cartones, porque todas son cajas recicladas, ¿no? Esta vez de mayor tamaño, ¿no? Ya de refrigeradoras, de cocinas, cajas más grandes, ¿no? Y toda esa especie de señalética del traslado de las mercancías, ligado además a estos cortes que eran cortes que venían de formas de ríos, de flujos de agua, de plantas, Y, que me interesaban como un de las contraste, ¿no? grietas, claro, y de las grietas, de los micelios sale, ¿no? La naturaleza. Ah, sí, no, a mí me Sí, parece fascinante, como por más cemento que le metamos a la sí, ciudad, yo tengo ahí una imagen que te va a las gustar, donde plantas sale de la piedra, emergen, ¿no? salen las Sí. plantas desbordadas. Y Eso, eso pasa eso en tu era, trabajo. de De eso se la grieta trataba. sale la naturaleza desbordada a sanar eso, ¿no? Qué lindo. Totalmente, y ahora Sí. estoy en una serie de ocasos, se llaman, ¿no? Ujú. Y es de verdad, sí necesitamos poner en jaque, cuestionar esa cultura colonial en la que hemos sido socializados, ¿no? Para poder encontrar otras formas, ¿no? De organización y de vida colectiva que no impliquen pues la destrucción de todos los recursos y las formas de vida que estamos viendo, ¿no? Terrible. Y en tu obra de Permíteme un poquito de tristeza, que la comentábamos, que usas este pañuelo floral de tu abuela, haces esta serie de fotografías donde está la mano interviene el pañuelo. Cuéntanos un poquito. El llanto aparece no como una debilidad, sino como una forma de resistencia emocional, porque siempre no, el llanto se ha visto desde un lugar de la debilidad. Y acá me parece hermoso que no, que esto sea parte de un proceso de sanación, ¿no? Además. Sí, bueno, ya para esos años venía ya enfrentando dos cánceres, ¿no? Claro. Habiendo también, felizmente, habiendo podido transformar parte de esa experiencia también en una serie larga con varias obras que se llamó Dolor. Y, digamos, frente a algunos embates emocionales y físicos, obviamente, pero también todo lo que implicaba, pues, criar y cuidarme con algunos escenarios bastante adversos. Sí fue como reparador, como dices, sobre todo porque apelar, digamos, a
esta genealogía femenina, ¿no? A ese amor que me dio mi abuela, que era como muy, muy Tu amamuchadora, abuela, ¿no? ¿no? Que era una abuela muy cariñosa, muy cercana, Sí, ¿no? sí. Mi mamá más bien es más intelectual, más Más política. fría, No sé si fría, pero tiene sus formas de ya, cariño, pero mi abuela era física, ¿no? apapachadora. Física. Sí, esa cosa física, esa cosa de la Sí, comida, ese sí, gusto con el sí, que, digamos, muy sensorial. Y eso me claro. parecía alucinante cómo de alguna manera se han combinado mi abuela y mi madre y mí, ¿no? O sea, estas Claro, tú dimensiones. eres una mezcla de ellas, ¿no? Pero sí es como que ella ha sido además una inspiración para criar a mis hijos, ¿no? O Sí, sea, claro. con una cosa mucho más cercana, ¿no? Sí. Y física, ¿no? Y ahí Además, es donde ese sí, pañuelo de ella, ujú, ¿no? Ese, además que tiene una rosa, ella sí, cultivaba tiene rosas, digamos, qué era como lindo. muy, muy, muy una señora, pues, no sé si burguesa es la palabra, porque sí pasó bastantes pellejerías, vamos a decir, ¿no? O sea, fue vivir en situaciones económicas muy duras, pero dentro de un modelo de la ama de casa, Claro. que si bien fue profesora, costurera, en fin, tuvo varios oficios, digamos, tuvo que criar 5 o 6 hijas. Wow. Increíble, por más que renegara o pateara o todo, logró, creo que conservar esa dimensión más gozosa también. Y eso es algo que a mí me inspira, ¿no? Más allá de todas las dificultades que puede haber tenido para criar, toda la falta de apoyo y de red, y el hecho de que siga siendo un trabajo gratuito, y en fin, todas las cosas que cuestionamos. Eso. Lo que lo que me gusta mucho de este proyecto es que vivimos en una cultura, me parece a mí, que reprime un poco la debilidad, el dolor, el sufrimiento, ¿no? Y acá lo expones y eso es muy valiente también de tu parte, ¿no? No tienes miedo a exponer tu vulnerabilidad. De hecho, como conversábamos, este afiche, el miedo se volvió mi fuerza, ¿no? Ujú, Un ujú, afiche que vi en una marcha feminista, ujú. para mí ha sido como una bandera, ¿no? Yo siempre he sido súper miedosa desde chiquita, pero yo Eso, qué salía curioso, desde claro. muy niña, muy chiquitita, ya salía sola a la calle, me encantaba pasear, me iba a los Tenías mundo de barrio, kioscos, a los bazares. tenías mundo de barrio, Sí, tenías, sí, en Jesús María sí. tenía mundo de barrio. Vivíamos en un segundo piso donde en el primero vivían varias Ah, familias en cada mira, qué cuarto. lindo, ya. Entonces había un montón de amigas y Claro, amigos ahí abajo, ¿no? Y bueno, mi mamá y mi papá se la pasaban trabajando. Principalmente han trabajado en, ya. bueno, en algunas cosas gubernamentales, pero también en ONGs. Ah, los dos son Sí, sociólogos. sí, Ujú. sí. Entonces, Y mira, te claro, casaste con un sociólogo. sí, no, no. Y ahora mi hija estudia ciencias políticas. Claro. Es como ya un No, y mal de además familia. al comienzo se te señaló por socióloga, ¿no? Sí, sí, Qué sí, sí. curioso. Sí, Sí, bueno, lo que se sí. hereda no se hurta, ¿no? No, no, Lo viste no. por ahí, pues, lo viste desde niña, que fue lo que te Sí, conectaba. sí. Y me siento como Sí, muy conectada. O sea, claro. somos una familia chica, los Iguiñis en el Perú y los Boyos también. Los bollos, Y sí. somos, hay como muchos Boyos Ah, ya, en ya, muchas ya. familias, muchas Ya, redes, ¿no? ya. Pero sí creo que he tenido como y tengo, ¿no? Una red familiar pequeña pero unida, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y en tu proyecto El Dolor, en el 2018, lo que me llamó la atención de este proyecto es que el dolor, la herida la cubres, muestras lo que queda de la herida. Sí, sí, para mí, digamos, el primer diagnóstico de cáncer fue muy desestabilizante, Mm, ¿no? claro, Muy duro. Era como que era difícil como de encajar, tenía 40 años, ¿no? Entonces, sí, chiquita, qué chiquita, uff, ¿no? digamos, creo que al igual como me pasó con la maternidad o con otras etapas de mi vida, siempre he tenido como una compulsión al archivo, a guardar evidencias de ese dolor y la herida no la guardas, pero sí, digamos, la curita, ¿no? El algodón, la gasa que va cubriendo esa herida, ¿no? Lindo ese proyecto a Y mí. como te debe pasar a ti, o sea, la gente como que se asusta cuando se entera que te has enfermado, no sabe bien cómo ayudar. Ahora es más común, lamentablemente, el cáncer, pero la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo relacionarse contigo, ¿no? Te dicen, cuenta conmigo, pero yo siempre ¿Qué les digo, significa eso? ¿Qué significa ¿qué contar es eso, contigo? no? Sí, O sí, sea, no, es bien pregúntame, duro. Mm, digamos, quizás mi proveedor de almendras es claro, uno más de los que sí, tengo que, si tú me traes almendras una vez al mes, ya me ayudaste, ¿no? sí, O sea, creo que claro. tenemos que ir encontrando formas, Formas de ayudar en al lugar de otro. estudiar las Sí, batallas, los inventos y todas las cosas
terribles que nos enseñan en los colegios, ¿por qué no pensamos en cómo cuidar la vida, ¿no? Cómo Exacto, vivir además vidas más placenteras, ¿no? dejar de creer que no te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera y dejar de sentir que no, que estamos lejos de la muerte. No estamos, todos los días morimos un poco, ¿no? Entonces tenemos Totalmente. Cuidar la muerte, cuidar la muerte, aceptarla, aceptarla la y entenderla enfermedad, como ¿no? como de una manera igual de natural que la vida, ¿no? Y tenerle respeto también al cuidado, que era lo que comentábamos, ¿no? El sistema se ha vuelto muy individualista y eso hace Que así es más fácil de es controlar, por pues. supuesto, nos Claro. controlan mejor y todos separados, ¿no? Separados es más fácil dividir. Entonces, claro, cuando la Sí, gente sabe que tienes un episodio, pasas, no toda, porque hay gente muy indolente también, también, pero es la menos. pero Sí. cuando saben que estás atravesando algo así, se asustan, tratan de estar como cerca, Hay mucha pero este tipo fantasía de detrás, hay enfermedad, mucha fantasía detrás del cáncer. sí, claro, porque es una El enfermedad que cáncer tiene todavía no mucho conocemos estigma, mal, ¿no? tiene todavía mucho estigma. Por más que haya mucho más casos de cáncer en el mundo, hay una estigmatización. Hay gente que tiene miedo a acercarse porque tiene miedo a contagiarse. Te lo juro que hay esos casos, ¿no? Hay mucha ignorancia atrás de las enfermedades en general, ¿no? Sí, Y tampoco pues ya la vida les da para acercarse a un lugar del sufrimiento porque la vida se ha vuelto muy difícil, es una locura vivir sí, ahora, ¿no? sí. Cada vez lo tengo más claro, es Nos una cuesta locura. acercarnos al dolor. Creo que por Sí, eso hice esa serie, ¿no? Porque de alguna manera con enfermedades así, ¿no? Que ojalá se vuelvan crónicas próximamente, hay un periodo de tratamiento fuerte, pero digamos que el cuidado continúa, no los acaba en chequeos el tratamiento, continúan, sí. la angustia que puedes tener frente a cada chequeo es Inmenso. inmensa, ¿no? Entonces esas curitas, de alguna manera lo Ujú, que yo hice fue como cubrir una pared, no eran, claro, ¿no? Eran 300, 400, sí, sí, sí. y ahora sigo guardando, ¿no? Qué Algún día lindo, llenaré claro, por todo un supuesto. espacio súper grande porque es esa cosa cotidiana Mm, casi, ¿no? totalmente. Y esa serie viene con un mate burilado que hice con el maestro Sixto Seguín, también sobre la enfermedad y también con fotografía, ¿no? Sí, lindo. Muchas personas creen que acaba un tratamiento y termina todo. No, muchas veces te das cuenta de lo que has vivido cuando ya estás tranquila, cuando ya no estás aguerrida enfrentando un tratamiento Hmm. agresivo, ¿no? Por eso es tan lindo ese proyecto del dolor. Y todo lo que implica además Sí, seguirte cuidando, ¿no? sí, sí, Pero digamos, yo le he encontrado como mucho sentido a ese cuidado sí, porque al investigar sobre claro, temas de claro, salud te das cuenta de temas que tienen que ver más con salud pública, ¿no? O sea, de la cantidad de productos industrializados, de comida que estamos comiendo, la cantidad de pesticidas, la cantidad de productos, terrible. y es como brutal. Daniel Ortiz acaba de sacar una serie de dibujos sobre eso, ¿no? Pero es realmente una manera de morir lentamente, ¿no? Sí, Y el terrible. cáncer es solo una de las consecuencias, pero Claro, estamos hablando de un sistema donde la vida no importa, ¿no? sí, es Ni verdad. siquiera, y en países con altos grados de corrupción como el Perú, incluso los medicamentos no son lo que dicen, ¿no? No, es Entonces ni terrible. siquiera Sí, sabes si te estás metiendo una amoxicilina, sino hay mucha, por decirlo de una manera bonita, porosidad en los sistemas de control, ¿no? Entonces, bueno, para sí, control de las marchas sí, claro que hay, ¿no? sí, Bien organizados están. Pero en términos de lo que implica la comida, el agua, el aire, los grados de contaminación que estamos viviendo, creo que, digamos, es parte, como dice Nancy Fraser, de una especie de capitalismo caníbal, ¿no? Que está terrible. como canibalizando no solamente los recursos, el planeta, las especies, los seres tierra, digamos, Mm. sino como eso de seres tierras de Marisol de la Cadena, que es así una súper teórica peruana. Y creo que tenemos que hacer un cambio, ¿no? O No, sea, por dejar de supuesto. esta digamos, ideología de la guerra, del dinero, del poder, ¿no? Y encontrar otras formas de vivir de manera mucho más equitativa, ¿no? Mi hija me Sí, dice, lo peor es que el capitalismo te ofrece que si tienes dinero vas a poder, digamos, tener buena salud, buena educación, ¿no? no, Y no es así, no, para nada. porque la ganancia de la acumulación de capital no va a Mm, repartir, ¿no? ujú. Y a la Sí, hora tú vas a pagar y no, o sea, en la pandemia se vio, ¿no?
Sí, Por más dinero que tuvieras. terrible. ¿Cuáles han sido las veces que tú has sentido un número? ¿En la universidad alguna vez cuando recién llegaste a algo tan grande? No, porque No. la Facultad de Arte ha sido generalmente una Ujú. facultad pequeña, ¿no? Ahora Ya. hemos crecido, somos una facultad de arte y diseño. Cuando yo estudié digamos, todavía tenía lo bueno y lo malo de ser una cosa un poco más familiar. Era una facultad, ahora ha crecido un poco más y además estamos separados Es en dos enorme la locales. católica. Sí, pero Sí, a mí la católica digamos, tengo sí, amigos en todas las facultades, ¿no? sí, mira Me qué encanta lindo. poder Ya. caminar y poder estar y entrar a conversar en la clase de un amigo, de una amiga psicóloga, un amigo sociólogo. Me gusta ser una más en el sentido, no en el sentido médico, por supuesto, pero sí, Claro. digamos, creo que por eso he trabajado tanto en la calle, porque Mm. me encanta salir, encontrarme con gente Ah, distinta. no, Nada que me claro. guste más que estar, digamos, me encanta estar en mi casa, por supuesto, pero me encanta poder, o sea, conocer lugares de la ciudad que no conozco, interactuar con personas que no conozco. O sea, aprendo mucho. Incluso tengo amigas que piensan muy distinto a mí o que tienen experiencias de vida muy distintas y es lindo poder conservar la amistad a pesar de eso, ¿no? A pesar de todas esas diferencias. Y creo que eso es la vida política, esa es la vida, ¿no? Colectiva. Es una vida en que somos diferentes y nos podemos encontrar y podemos llegar a ciertos consensos, Eso ¿no? enriquece Sí. tremendamente. Claro, eso es, Mm, pues, ¿no? mm. Qué lindo. Mira, hemos hablado de tu trabajo desde el feminismo, la memoria, la precariedad, maternidad, enfermedad, lo público y lo privado. O sea, es un trabajo, vienes haciendo un trabajo muy completo, ¿no? Mm. Realmente, te felicito. No, no es broma, de verdad. Ay, gracias. Sí, sí. ¿Y cómo así elegiste hacer tu maestría en la Universidad de San Marcos? Que es además, es la primera, ¿no? De América. Sí, sí, San Marcos es La una primera gran universidad pública, universidad, la verdad. digamos, de Yo América. soy Sí. como mi papá estudió ahí, Ah, ¿no? ya. Porque como eres Este, hincha de la Católica, digo, bueno, bueno, claro. la Católica es mi casa, ¿no? Sí, O sea, pues. nunca salí de No ahí saliste, increíble y he eso. participado mucho, Sí, soy parte de la asamblea universitaria, sí, digamos, me gusta la vida sí. en la comunidad universitaria con todas nuestras diferencias y Ujú. contradicciones también, pero así es, digamos, creo que yo también cuando hago mi trabajo artístico me interesa a partir de justamente esas cosas en las que yo misma no soy muy consecuente, ¿no? Claro, claro. Es, digamos, más allá de entrar a decir tú sí, tú no, esto está mal, esto está bien, digamos, me parece que entre lo que uno piensa y lo que uno hace a veces hay una brecha y esa brecha es donde está la riqueza, ¿no? Totalmente. Donde podemos encontrar esas cosas que nos seducen también del sistema, ¿no? Esas cosas que también llevamos dentro, ¿no? Ese Ujú. patriarcado que también llevamos dentro, ese colonialismo, ese, digamos, mundo de la mercancía, del capital que también llevamos dentro, ¿no? Claro. Entonces, como encontrar ahí mis propias, digamos, tensiones personales y poder identificar también cómo eso se multiplica y hace que, digamos, sea más difícil aspirar o concretar, digamos, esas ideas que tenemos. Ujú. Creo que para mí, digamos, la maestría de género fue también un salir, ¿no? Salir a otro espacio, a otra universidad. La sentía también como familiar por mi padre, ¿no? Estudié además en el mismo edificio que él Por había ahí me han dicho que de era ciencias guapísimo tu sociales. padre. Ah, guapísimo, guapísimo. Pero incluso, digamos, creo que es Sí, más guapo porque es una buena persona, ¿no? claro, claro. Es una persona en la que puedes confiar, ¿no? Y No, por eso supuesto. es difícil, ¿no? Creo que la No, masculinidad que se totalmente. les enseña a los hombres es una masculinidad que tiene que estar permanentemente en prueba y necesitan ir demostrando cosas. Pero y las mujeres peor, Sí, por toda la no voy a hablar de fragilidad. la violencia que sufrimos, pero, Sí. o sea, digamos, eso ya, A nosotras nos cuesta, pues, bueno, ¿qué te voy a decir a ti que has estudiado feminismo? Pero nos cuesta que nos validen. Tenemos que, después de estudiar, ser validados, ¿no? ¿no? Y a veces validarnos a nosotras Y mismas. nosotras A mí me mismas, da sí, mucha vergüenza cuando, sí, o sea, sí. cuando empezaron las redes sociales, yo no ponía nada de lo que hacía y la gente me decía, pero Natalia, y yo después decía, bueno, ya algo Sí, pondré, ¿no? Ahora pongo un montón de exactamente. cosas, No sé pero qué tanto, me ¿ah? ha No, por costado ejemplo, no, me ha costado ir entrando en esta especie de compartir, ¿no? Pero también creo que tiene algo bueno, pero ujú. el autobombo, esas cosas siempre ha Pero sido no es como imposible autobombo, para las mujeres, ¿no? es, O sea, por lo menos para mí, claro, que pero he crecido en esa sí. generación, Pero era ves, como, creemos que es autobombo, no es autobombo, nos da vergüenza, pero no. sí, no olvídate, me cuesta Sí, no cobrar, me es. cuesta todo en ese Ya, sentido, claro.
sí, he crecido en esta época Sí. y veo que no, que la gente más joven la tiene mucho más clara, ¿no? Lo vive Pero con orgullo lo que vas logrando, porque es dificilísimo, ¿no? Ya, sí, ya poder ser artista y decirlo ya es un gran logro siendo es una mujer. locura, Es es una una locura. locura. Y Sí, tú has logrado muchas cosas, ¿no? No solamente para el público y para la sociedad política de aquí, sino que estás en museos importantes, ¿no? Donde tu obra se puede ver y has trascendido en Lima, en Perú. Estás en el Reina Sofía, ¿no? Con obra. ¿Hiciste una muestra en qué año ahí? ¿Una colectiva? ¿Qué año fue? 19 En debe el haber sido, sí. 2019. También has estado participando en el Museo de Arte de Lima. Tu obra también está en el Museo Pérez, ¿no? Sí, y ahora en Sí. varios museos y Cuéntanos. todo, sobre todo, digamos, estamos en un momento Sí, de revalorización de los claro, trabajos claro. de arte de cuidados, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, hay varias colecciones y museos en Europa que también están como poniendo el foco ahí, ¿no? En Todavía sigue Latinoamérica. siendo La Reina marginal, ¿no? Sofía está ayudando mucho a eso, sí. O Con sea, la hasta ahora dirección no ha de obra. habido ni una documenta, ni una bienal sobre la vida, sobre el cuidado, sobre, digamos, el nacimiento, la muerte, digamos, esas cosas que se dan por sentadas o se vinculan a otros temas supuestamente más importantes, pero creo que esos temas son los Los fundamentales, ¿no? fundamentales, Entonces exacto. esa mirada hacia la vida, hacia cómo se cuida, últimamente también he curado la muestra de Angelina Ferrero y conversado con muchas amigas en algunas clínicas de obra que hago, con una súper teórica, magnífica, Luisa Fuentes Guasa. Ah, claro. Y ella, y ahí, digamos, estamos como, sobre todo ella es muy, muy capa para nombrar, ¿no? Para generar Mm, conceptos sí, sobre el cuidado y sobre la politización de toda la, digamos, resistencia al turbocapitalismo, ¿no? Entonces, claro. ella, ahí logramos como, creo, ir avanzando hacia encontrar maneras de generar un archivo del cuidado, ¿no? Ujú. Eso que no está en el Archivo General de la Nación, que no está en los, digamos, en los museos, que no está, digamos, en la Biblioteca Nacional, ¿no? Claro. Y es la vida cotidiana, cómo hemos hecho para cuidarnos, para cuidar a otros, cómo hemos cuidado a las personas mayores, cómo hemos cuidado a las personas con discapacidades Pero qué diversas, la importante salud cuidar, ¿no es mental, ¿no? cierto? Qué importante hacerlo. Eso te Todo el nutre tiempo que nos toma también. conversar y ver a las Sí. amigas, apoyarnos entre todas, todo ese tiempo A pesar de los es lo seis, que siete sostiene trabajos que hay la que vida, tener. es lo que sostiene el Sí, universo, sí, ¿no? claro, por supuesto, maravilloso. Entonces creo que eso está entrando al arte. Me acuerdo que alguna vez un artista me mandó un artículo sobre, ay, bueno, las artistas tienen su momento en que hacen trabajo sobre maternidad, como una etapa, ¿no? Incluso alguien me dijo, no, pero ya aburre, ¿no? Que siempre estés trabajando sobre eso. Y yo digo, esto me da más ganas de trabajar sobre Sí, eso, por porque digo, supuesto. qué incapacidad, ¿no? O como dice Rita Segato, ¿no? Si vemos la violencia contra las mujeres como un problema de mujeres, ya pues hay que fortalecer la línea 100, el Ministerio de la Mujer, tres cosas. Pero no, la violencia no es un tema de mujeres, es principalmente Principalmente. un problema de hombres. Por supuesto, ellos son los que la Entonces, ejercen. y de la manera como Sí, son socializados, ¿no? claro. No, pero Entonces, si yo no en Lima veo entendemos que es un problema de sí, todos, pero también hay mucho machismo, muchísimo machismo en mujeres. Es tremendo. pero es que es porque te digo, es Así lo se que tenemos crían, por supuesto, ¿no? introyectado, ¿no? Yo también soy machista en algunos aspectos y cuando Claro, lo reconozco me asusto y digo, qué horror, pero claro, todos somos un poquito de bueno, eso. pero Hay ser que empezar consciente a es el cambiar. primer Sí, paso, ¿no? exactamente, por supuesto que Sí. sí. Qué importante, ¿no? Y nada, a cuidarnos. Sí, 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 sí. Sí. Yo creo que si de verdad le diéramos más espacio a nuestro deseo, a nuestra empatía, a nuestra capacidad de cuidarnos y cuidar a las Mm, demás personas, pucha, nuestra realidad sería otra, ¿no? No otra. podríamos pasar así tan alegremente por la vida de compañeros y amigos y gente que pierde la vida de maneras absurdas, ¿no? Pero Sí. creo que desde el mundo del arte se está, digamos, conceptualizando, se está pensando, se está historizando y creo que estamos, digamos, ojalá en el camino de contrarrestar un poco toda esta narrativa bélica y genocida en relaciones de colaboración y Ujú. de cuidado. No, por supuesto. Bueno, y en tu trabajo también está, ¿no? El poder resistir un poquito, a pesar de todo. Resistir, Sí, ¿no?
Sí. Bueno, Natalia querida, muchísimas gracias por haber venido. Y nada, nos vemos pronto. Y felicitaciones por todos tus logros y por seguir resistiendo, a Ay, pesar de gracias, todo. gracias. Igualmente, ahí Gracias, andamos, gracias. nos fortalecemos Sí, juntas. gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio de Artistas por Artistas.